¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Noticias 22, es viernes, tenemos información para todos ustedes, como lo hemos hecho a lo largo de estos días, por supuesto, nuestra agenda cultural, también qué es lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país a propósito de la pandemia COVID-19 para mantener toda la mejor información y la mayor tranquilidad posibles. Y le damos también la bienvenida a todos nuestros compañeros, a Laura Regis, que nos acompaña como siempre en el lenguaje de señas mexicana, y tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy, ¿no, Rafael? Así es, mi querido Weman, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Un programa, como ya bien refieres, muy variado, con las alternativas para ahora que estamos en casa. La actividad artística y cultural no se detenga. Quédense con nosotros, Laura Barrera, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a comenzar con algo que hemos venido platicando porque se ha gestado pues prácticamente desde que iniciaron las contingencias. La Secretaría de Cultura Federal tuvo la capacidad de respuesta para de inmediato dar opciones a quienes se fueron quedando en casa de manera escalonada, empezando quizá por los más pequeños. Y se trata de Contigo en la Distancia. Justamente la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, está con nosotros vía telefónica para darnos más detalles acerca de lo que se puede encontrar en este portal que está ya a la disposición de toda la familia. Secretaria, gracias por estar con nosotros. Nos da mucho gusto platicar contigo. Cuéntanos, esta iniciativa de verdad se gestó de una manera muy veloz, y no solo eso, sino que se implementó también rápidamente. A ver, tenemos problemas con la comunicación. No le estoy escuchando, no me está escuchando. Con Alejandra, ahorita lo que restablecemos, vamos contando. Este programa tiene considerado, entre otras cosas, hacer una convocatoria, por ejemplo, en el teatro. El Centro Cultural Helénico lanza la convocatoria, habrá reconocimientos hasta de 50,000 pesos. Y también el Festival Internacional Cervantino se integra con una serie de proyecciones que tienen que ver con lo más destacado de lo que ha habido en este festival en el Bajío. Ya estaremos platicando en unos momentos más con Alejandra Frausto a propósito de esto, pero hoy se celebra, hoy a nivel internacional, el Día del Teatro. ¿Saben ustedes de dónde viene esta efeméride? Los invito a descubrirlo. Desde 1961, el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO ha impulsado el quehacer escénico alrededor del mundo, instaurando el 27 de marzo como el Día Internacional del Teatro. La iniciativa surge en 1954 en el Teatro de las Naciones de París, donde se encontraba una comunión entre países posterior a la Segunda Guerra Mundial. El dramaturgo pakistaní Said Nadim compartió una reflexión acerca de la cultura y el teatro a nivel mundial. En el mundo de hoy, donde la intolerancia, el odio y la violencia están en aumento, nuestro planeta se está hundiendo cada vez más en una catástrofe climática. Necesitamos reponer nuestra fuerza espiritual. Necesitamos luchar contra la apatía, el letargo, el pesimismo, la avaricia y el desprecio por el mundo en el que vivimos, por el planeta en el que vivimos, mencionó el director del Teatro Ajoca. Este año, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura busca dar a conocer lo que esta actividad representa para la cultura, tanto en México como a nivel internacional. Ante las adversidades que afronta el mundo, algunos actores y actrices, productores, directores y gente de producción de diversas obras de teatro del país decidieron mandarle un mensaje al público. Normalmente yo no estoy en un escenario. Ni yo. De hecho, yo siempre estoy detrás de un escenario. Ni yo. De hecho, yo casi siempre estoy en una butaca, y aunque hoy no sea así, es importante que escuchemos este mensaje precisamente hoy. Este año será diferente. Este año no estaremos sobre el escenario. Pero hagamos algo. Visualízate en tu teatro favorito. Déjate llevar con todos los sentidos. Ve a ese lugar que ya es parte de ti. A visitar aquellas historias que función tras función se cuentan por primera y única vez. Al lugar donde nos vemos reflejados en cada personaje. Donde vibra esa música que nos hace bailar desde el corazón. Escucha con atención las historias que cuentan esos cuerpos, esos gestos. Toda la pasión que dedicamos para vivir en la piel de otros. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Pues ahí tienen, es el Día Internacional del Teatro. También en Noticias 22 Digital tenemos una recomendación. Aprovechen estos días de guardar. Está el Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski. Allí se va a presentar a través del canal teatralia.tv, que lo pueden encontrar en Vimeo y también en YouTube. Pueden encontrar una serie de documentales, de obras de teatro para disfrutar y celebrar al teatro.
El día de hoy hay algo muy interesante. Se trata de un director polaco que estuvo inspirado en las vanguardias. Y hablando más de teatro, les recordamos que hoy no se pierda, terminando Noticias 22 a las 9 de la noche, en Debate 22 va a estar Álvaro Cueva y reflexionará sobre el arte escénico del teatro ante la pandemia del COVID-19. No se lo pierda, porque estarán acompañándolo Jessica Sandoval y Richard Viqueira, así como también Jaime Mata Redonda. Muy importante celebrar el teatro y muy importante, terminando esta cuarentena, terminando esta crisis higiénica, regresar a los foros, porque es gente que de plano se queda así parada, igual se viva el día también en estos lugares. La invitación a celebrar el Día del Teatro. Y también les tenemos otra invitación, una propuesta muy atractiva, aparte de lo que comentas ya, Hueman, del teatro. ¿Qué les parece si formamos parte nosotros como creadores, bueno, ustedes como creadores, de un museo? Esta iniciativa se llama Hagamos un Museo y la lanza la Universidad Nacional Autónoma de México. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM lanzó una convocatoria a través de sus redes sociales para que los niños y niñas de entre 4 y 14 años se conviertan en artistas y construyan juntos su propio museo virtual. Es una invitación para que los integrantes más pequeños de la casa desarrollen su creatividad y generen una obra de arte. La temática y la disciplina es completamente libre. Las posibilidades son infinitas. Dibuja, decora, construye, fotografía, escribe, juega, baila, pero sobre todo, diviértete. Solo se tiene que enviar una fotografía de la obra al correo publicosycomunidades@moac.unam.mx, así como grabar un video corto en donde el artista platique el origen, significado y el proceso de elaboración de la pieza, además de incluir en el mensaje los datos del autor, nombre, edad, título de la obra y técnica utilizada. Las piezas se subirán a las redes sociales del museo y los niños serán los encargados de dar la visita guiada por este museo virtual, cuyo único límite es la imaginación. Bueno, y vamos a los niños divirtiéndose, creando arte. Todo lo que se propone en la nota es virtual, pero eso no demerita para nada la creación que puedan hacer cada uno en su casa y compartiéndola al museo, como mencionaba Rafa. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Continuamos aquí en Noticias 22, es viernes de ciencia y aquí está Karen Rivera. Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento, y hoy les voy a presentar dos cápsulas muy interesantes. Una tiene que ver con el jabón y por qué es importante lavarnos las manos. Vamos a ver cuáles son estas partículas, estas moléculas que hacen que el jabón ataque a los virus. ¿Cuál es el origen de esa sustancia espumosa que usamos con frecuencia para lavar manos, ropa y trastes? Cómo este polvo o líquido se convirtió en una defensa poderosa contra los patógenos que no podemos ver. Aunque no se sabe exactamente cómo ocurrió, el descubrimiento del jabón benefició sin duda a los seres humanos. Con una gota de jabón diluida en agua es suficiente para evitar que las bacterias o los virus se multipliquen. Pero, ¿cuál es la química detrás de esta sustancia que la hace tan mortal para los microorganismos? El jabón contiene las sales de sodio o potasio de los ácidos grasos, producto de la mezcla de un cuerpo graso, y son precisamente las grasas de origen animal o los aceites vegetales los que se transforman en este producto de limpieza. Para explicar cómo funcionan sus partículas, imaginemos una batería con polo positivo y negativo. Una molécula de jabón también tiene dos extremos de diferente afinidad. Por un lado, una cabeza que se adhiere al agua y por el otro, un extremo que la evade. Cuando el jabón se mezcla con el agua, forma entre 100 y 200 conglomerados de moléculas que orientan sus cabezas con cargas hacia la superficie de esta, mientras que los otros extremos quedan hacia adentro. Todas las cabezas hidrofílicas, como se les conoce, se adhieren al agua, mientras que la cola hidrofóbica, es decir, los otros extremos, evitan el agua y se adhieren al aceite y a la grasa. Así es como estas moléculas crean micelas, es decir, pequeñas burbujas que atrapan la mugre. ¿Y por qué el jabón es efectivo con el SARS-CoV-2?
El coronavirus tiene una membrana grasosa repleta de proteínas que le ayuda a infectar a las células. Cuando los extremos hidrófobos de las moléculas del jabón se adhieren a la grasa de la membrana del virus y la abren, las burbujas de jabón atrapan los fragmentos del virus destruido. Aquí, la importancia de lavarse las manos con frecuencia. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, aquí el dato curioso de hoy: es importante que nos lavemos las manos por eso, con agua y con jabón, y por la reacción que puede provocar, sobre todo esta sustancia, en contra de cualquier microorganismo que pueda ser dañino contra nuestra salud. Y vamos a seguir hablando del tema, pero vamos a hablar más del miedo, del pánico, de la ansiedad que nos puede generar un contexto como el que estamos viviendo actualmente a consecuencia de la pandemia por el coronavirus. ¿Cómo podemos manejar las emociones? ¿Cómo podemos mantener una salud mental sana en aislamiento? La doctora Erika Villavicencio nos da las claves para evitar tener consecuencias negativas psicológicas. ¿Ha pensado en la cantidad de cosas que tiene pendientes y que no ha hecho debido al acelere cotidiano? Si se encuentra en aislamiento a consecuencia de la pandemia por el coronavirus, es el mejor momento para concluir esos pendientes. Sin embargo, aunque lo anterior se escuche sencillo, le será complicado asimilarlo. Lo primero que tiene que saber una vez que inicie la cuarentena es que se enfrentará al síndrome de abstinencia, ese que hemos escuchado cuando se habla de adicciones, pero en este caso será aplicado al aspecto conductual. Y este síndrome de abstinencia se debe a que vamos a romper la rutina. A qué hora me levanto, me traslado, estoy en mis labores, en la escuela. Es muy común, y quiero empezar por ese punto, decir que el que la persona tenga miedo, que tenga ansiedad, angustia, es de lo más normal. El ser humano tiene miedo a cosas que desconoce. Es una especie de involución, permíteme llamarlo así, porque primitivamente el cerebro reptiliano ayudaba ante algún estímulo amenazante reaccionar y pues tener algún tipo de consecuencias, huir, atacar, mimetizarse. La pandemia a la que estamos ya enfrentándonos lamentablemente trae mucha incertidumbre y trae muchas noticias falsas que nos ponen en un estado de alerta constante. Si hablamos desde el terreno fisiológico, desde el terreno neuronal, estamos en un constante estado de alerta que emana la producción de neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que permiten la sinapsis entre las neuronas y determinan el comportamiento humano. Además, establecen la percepción de los sentidos y la regulación de nuestras emociones. Esto que ocurre en nuestro cerebro de manera microscópica y que no podemos ver, tiene consecuencias que alteran nuestro estado de ánimo. La pregunta es, ¿cómo regular las emociones frente a este panorama? La doctora Erika Villavicencio nos propone lo siguiente. Uno, continuar lo más cercano a la rutina que tienes establecida, los horarios de levantarse, las actividades de higiene, los horarios de los alimentos, etcétera, etcétera. Asignar las personas que tenemos una labor y que podemos hacerlo vía teletrabajo, home office o teletrabajo como se le conoce aquí en México, poder tener y respetar los horarios establecidos para que no se vea afectado tu desempeño y el alcance de tus objetivos. Evitar las fake news. Eso, sin lugar a dudas, es uno de los aspectos que más nos va a afectar la salud mental, que más nos va a generar inquietud, alarma, y que podemos inclusive tener reflejo en nuestro comportamiento o impacto en la salud mental, como empezar a presentar síntomas de depresión, de un estrés crónico, y cualquiera de estos dos trastornos pues va a repercutir en nuestro sistema inmunológico. Para quienes tengan niños en casa, el llamado es a invitarlos a realizar actividades de duración corta relacionadas con la docencia y el aprendizaje, ya que el aprendizaje distrae el pensamiento de creencias irracionales y pone un alto al miedo que se pueda estar generando. Y al tenerlo ocupado es una especie de distracción, yo le llamo comerciales,
que te ayuda a ordenar. Está comprobado que el que tú ordenes algo exterior te permite ordenarte de forma interior. Momentos en el día en que no hagan nada. Nada es nada. Eso también va a tener un descanso, vas a poder respirar, seguido de ese momento de no hacer nada que ayuda mucho a equilibrarte, pues puedes hacer meditación. Creo que es un buen momento para aprender a meditar. No hay que caer en pánico, eso es fundamental. Hay que tener y reforzar las medidas higiénicas, hay que aislarnos, pero hay que sacar el mejor provecho de esta oportunidad. Bueno, aquí la clave de ver al aislamiento como una oportunidad para buscar el balance en nuestras vidas y también pensar en que, bueno, no todos podemos estar en nuestras casas y trabajar desde ahí. La doctora Erika Villavicencio asegura que solo 2 de cada 10 empresas tienen la posibilidad de implementar el home office y también puede ser una buena oportunidad para ver cuáles son estas ventajas que esta práctica tendría tanto para las empresas como para los que trabajan para ella. Como ves, Huemantzin, es importante valorar también estas posibilidades que nos da el estar en casa y estas ventajas que nos da también el trabajar desde el hogar. Bueno, hemos comentado en muchas ocasiones yo soy de los primeros que diría, querría yo un año sabático en casa y hacer lo que me venga en gana y hacer todas esas cosas que siempre dejo para la madrugada y hacerlas en la luz del día, creo que sería más emocionante. Sin embargo, no todo mundo puede tener ese amor o esa tranquilidad por encontrarse en casa, no todo el mundo tiene condiciones gratas en casa, vivimos en un país de irregularidades, vivimos en un país en donde un buen porcentaje, no mínimo, de viviendas no tienen agua potable, en donde gran porcentaje de la población no cuenta con hogar. Entonces, sí, es cierto, hay que resguardarse, hay que disfrutar este tiempo en casa. Yo creo que quienes pueden hoy trabajar en casa, también saberse que forman parte de un lujo. No todo el mundo puede lograrlo por 1000 circunstancias y desde otro punto de vista la posibilidad de frenar y cambiar los paradigmas, Karen, no andar a la carrera. Sí, de acuerdo, ¿no? Y además también, ¿cómo mantener nuestra salud mental bien? Bueno, pues también otro de los consejos es evitar las falsas noticias, es evitar saturarnos de información, incluso a veces es sano dejar de ver noticias todo el día, por ejemplo, Noticias 22 sí, por supuesto, porque hay propuestas culturales que los pueden alejar un tanto del pánico que se está generando a consecuencia de tanto flujo de información y que bueno, puede haber también aquí una posibilidad de crear un espacio para pensar cómo podríamos también trabajar todas aquellas cosas que hemos dejado de hacer gracias a la corredera, a esta inmediatez diaria a la que nos enfrentamos. Pues yo diría en adición, Karen, como en todo, alejarse de todo, cualquier persona o hecho tóxico. E irse a las cuentas reales, a los periodistas reales, a los centros de información reales y dejar a los opinólogos. Hay una cosa que es interesante, déjame abonar rápidamente, en una cuenta de Twitter que se llama Verificovid, ahí se distribuye información fidedigna de lo que está ocurriendo en esta crisis sanitaria y también hay, si lo buscan, un pequeño cuestionario que les ayudará a preguntarse si en este momento de confinamiento se encuentran bajo alguna crisis emocional, en una depresión, en una preocupación de qué es lo que podrá pasar. Bueno, hay algunas cosas que me parecen interesantes que nos ayudan a tranquilizar las ideas, ubicarlas en sus contextos y tratar de buscar respuestas para evitarnos también ser nosotros mismos esas personas tóxicas. Y ahora que mencionas eso, Huemantzin, también hay un grupo de psicólogos en la UNAM que pueden brindar atención a aquellas personas que lo necesiten en este momento y se pueden comunicar, voy a dictar el teléfono, es al 50 25 08 55 y es, donde los atenderán expertos que están a su entera disposición para platicar si así lo requieren. Bueno, pues aprovechen. Esto puede sacar lo mejor de nosotros y también lo peor, busquemos lo mejor, ¿no? Así es, Huemantzin. Esto es todo por hoy en Liminal, pero vamos con más información cultural. Continuamos. ¿Qué tenemos por acá del otro lado del estudio?
Bueno, pues vamos a seguir platicando, tenemos más opciones, en un ratito más tendremos música, ya verán todo lo que les hemos preparado. Por lo pronto, una muy breve pausa. Continuamos en Noticias 22, compartiendo con ustedes alternativas para estos días de estar encerrado en casa. Hay mucha actividad a lo largo y ancho del planeta y nos vamos a ir en este momento a España. ¿Cómo se está viviendo allá? ¿Cuáles han sido las actividades que precisamente se permiten desde estos confinamientos y también cuál es el ambiente que se percibe en el aire? Y agradezco mucho a María Esther Beltrán, que se encuentra allá vía Skype. María Esther, gracias por tomar esta llamada, este enlace para platicarnos cómo se está viviendo la contingencia del COVID allá en España. Muy buenas noches, muy buenos días allá. Úpale, tenemos un problema con la comunicación. Ahorita con mucho gusto la vamos a tratar de contactar nuevamente. Entonces vamos a seguir platicando para lo que sucede en otras latitudes, Laura Weman. Esto es, a propósito de exilios y a propósito de latitudes, Bárbara Jacobs nos presenta un libro muy atractivo que se llama Rumbo al exilio final. Una autobiografía intelectual que captura los momentos en los que se encontró con la lectura, la escritura y los libros, es lo que la escritora Bárbara Jacobs presenta en su libro Rumbo al exilio final. Por ejemplo, el primer libro que recuerdo haber tenido en mis manos, o que me recuerdan que tuve en mis manos, más bien porque era muy pequeña, y de ese tipo de experiencia, pero también de mi primera publicación, desde mi padre, podría yo hablar desde mis abuelos, en fin, algunos miembros más de mi familia, por ejemplo Julio Pliego, que a ustedes les ha de sonar, Carlos Monsiváis, Augusto Monterroso, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Henry David Thoreau o Gibran Jalil Gibran son parte de los personajes que se integraron a la vida e imaginario de Bárbara Jacobs. Ahí también están la libreta con letras doradas que decía diario, que le obsequió su madrina, el escritorio que le regaló su tío y muchas otras anécdotas que son indisociables de su labor literaria. Cuando uno está inmerso en ese mundo, a veces cree que es el único mundo que existe. Y a veces eso es incluso dañino, porque creemos más en lo que ya está recogido o en lo que se puede recoger que en la vida real, ¿no? Pero en mi caso, la vida real, y precisamente fíjese que en el espíritu de este libro está muy presente el agradecimiento. Así, este libro es para Bárbara Jacobs una especie de balance después de una fuerte crisis de salud que la llevó a reflexionar sobre su vida y su obra. Desde que salí de esa situación, he estado muy consciente de lo que es la preparación para la muerte, pero no es una, ¿cómo le diré? No es una preparación para la muerte a manera de despedida, sino que es una preparación para la muerte a manera de agradecimiento. Y agradecimiento, estoy muy contenta, muy tranquila, no tengo miedo, gracias a la conciencia que adquirí de lo que es la vida. Conciencia de la vida que está llena de la luminosidad de la literatura y del agradecimiento. Rumbo al exilio final aparece en Ediciones Era. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y ya lo anticipábamos, también los duendes están hoy destrampados. Nos vamos a España, ahora sí, María Esther Beltrán. Ella nos habla sobre la crisis sanitaria del COVID-19, cómo se vive allá en la madre patria. Muy buenas noches, ahora sí, buenos días allá. Platícanos cómo se vive este confinamiento. Pues déjame decirles que estamos viviendo una situación muy tremenda.
y con muchas emociones, debido a que hasta la fecha más de 64,000 infectados y ya llegamos a la cantidad de 5,000 muertos. Como ustedes han estado escuchando en las noticias, las ciudades más afectadas son Madrid y Barcelona. Yo radico en Andalucía, en Málaga, y pues es tremendo ver cuando una ciudad es tan cosmopolita, con tanta gente que llegan de diversos países, de ver de pronto las calles vacías, una ciudad en silencio, una ciudad en espera y que solamente se comunica a través de los medios de comunicación, que son los que nos están informando día a día sobre con números, cantidades de qué es lo que está pasando en el exterior. El gobierno ha tomado medidas drásticas en las cuales solamente personal sanitario, personal que sirve para surtir tiendas, pueden estar trabajando y a ti te permiten salir a hacer la compra o sacar a tu perro. Y si tienes que salir a trabajar, necesitas un documento que acredite dónde estás trabajando, tus horarios y el lugar donde vives, porque la policía te puede detener, te pide este documento y debido a este documento pues vienen siendo las multas que te van desde los 600 euros en adelante. El día de mañana cumplimos 15 días, son los primeros 15 días porque ya el gobierno a través con el Congreso y los partidos se pusieron de acuerdo para que sean 15 días más. En estos momentos estamos viviendo los puntos más tremendos del contagio aquí, que se espera que en este fin de semana las cantidades suban tremendamente. Por supuesto que escuchar estas cifras es alarmante, lo platicábamos hace unos instantes, sobre todo cuando uno está bombardeado por esta información, por estas noticias que cunden ahora a través de las redes sociales. ¿Cómo se vive desde el confinamiento? ¿Cuál es la manera para mantenerse distraídos y acercarse a otras alternativas de entretenimiento, María Esther? Mira, generalmente nos están ya, desde hace 2 o 3 días, están mandando psicólogos a través de los medios de comunicación, en donde te avisan que no estés viendo las noticias las 20, porque por supuesto que los medios pues se abocan a estar viendo lo que está pasando en cada ciudad y te van dando pues medidas cada hora, desde la mañana hasta que anochece o aún ahorita, la madrugada aquí pues tenemos noticias. Deja decirte que son maneras de que invitan a los escolares, les están mandando las escuelas vía internet sus tareas, los padres también, hay los que pueden trabajar vía internet, pues están pidiendo que tengan la manera de aislarse y que la familia tenga actividades, como si te fueras un día de trabajo, levantarte, pensar qué actividades vas a tener durante el día y estas irlas desarrollando como si fuera un día normal, pero en tu casa. Lo cual, pues, es complicadísimo, imaginen ustedes y los que me escuchan, cuando tienen niños, porque ya ahorita son 15 días que los niños no salen, pero han tomado también por medio de internet cursos, clases de diversas materias para que los niños se entretengan. A la vez, también los vecinos, la sociedad ha tratado que este aislamiento también sea agradable y por medio de balcones pues hay cantos, los mismos policías en diversos pueblos llegan y hacen juegos, tocan la sirena. Una anécdota muy curiosa es de que un niño pedía si iba a llegar el ratón para que le dejara algo por los dientes y el policía le escribió una carta diciéndole que sí estaba autorizado el ratoncito Pérez para que llegue a la casa de todos los niños a dejarle su regalo por los dientes. Lo cual, pues, estos detalles hacen que te dé, pues, mucha cariño y que la sociedad se sienta unida. Otro aspecto es de que ustedes, no sé si estarán enterados, pero todos los días a las 8 de la noche todo el mundo sale a los balcones, a sus ventanas, a darle un aplauso a toda la gente que está en la calle dando su vida porque está en peligro de infectarse, que son policías, son bomberos, son doctores, también los sanitarios, que se les da una ovación porque están haciendo una tarea tremendamente con muy pocos recursos porque debido a que son tantos países los infectados que los materiales escasean.
Entonces, pues, se ven escenas muy tremendas con los ancianos que están en las residencias Ujú. y que encontraron desgraciadamente en unas residencias muertos más de Sí, caray. 20 y que van ahí y no los podían sacar porque también las funerarias ya no se dan abasto. En el Bueno. caso de Madrid, Ujú. se han puesto 2 lugares ya que sirven como funerarias, en donde están llegando los cadáveres y se están dejando ahí, porque no se les puede dar otro tratamiento. Es muy triste saber que cuando tienes este coronavirus, mueren solos, debido de que nadie puede estar con los familiares. Y más, aquí no han dejado que tengan una despedida con los familiares y pues es muy triste despedirte de tus padres, de tus abuelos, y no solamente eso, sino también jóvenes. Así que estamos pasando una etapa pues muy difícil que seguramente va a cambiar la situación, no solamente aquí en España, sino yo creo que en todo el planeta. Son tiempos difíciles, María Esther, pero son momentos también, y lo hemos enfatizado, de sacar lo mejor del ser humano a partir de esta crisis y hasta cierto punto de esta incertidumbre. Te agradecemos mucho el reporte que nos compartes allá desde España, te deseamos muy buena salud y un fuerte abrazo desde México. Muchas gracias igualmente y cuídense mucho. Cuídense mucho allá también y continuamos con más información porque las alternativas continúan. Laura. Sí, efectivamente, hace unos instantes estábamos comunicándonos con la Secretaría de Cultura Federal, en voz de su titular, Alejandra Frausto, que nos va a platicar acerca del programa Contigo en la Distancia. Ya les hemos hecho algunos comentarios sobre el mismo. Es muy particular porque se trata no nada más, secretaria, muy buenas noches, de ver, de escuchar, de oír, de leer, sino también de crear. Es un programa que tiene la característica de ser muy participativo e incluso se incluyen convocatorias al público y a artistas, a creadores. Así es, querida Laura, por fin los escucho, qué gusto, Guemansi y Rafael, estar con ustedes y con el auditorio de Canal 22. Primero, reconocer y agradecer el trabajo que están haciendo en estos momentos en donde casi todo el país está guardado y ustedes con la sana distancia están haciendo un trabajo extraordinario. Pues justamente Contigo en la Distancia, bueno, además de hacer un homenaje a nuestro querido César Portillo de la Luz, estamos haciendo un espacio en donde no se rompa la comunidad y el movimiento cultural tan poderoso que hay en México, a partir de esta plataforma que ha tenido enorme éxito desde que la lanzamos. Obviamente todas las áreas de la Secretaría de Cultura están participando, de todas las disciplinas, y podemos visitar, como bien decías, Laura, algunas de las exposiciones que no tuvimos oportunidad de ver o visitar zonas arqueológicas, pero además, hoy que es Día Mundial del Teatro, creo que es un gran momento para poder reflexionar sobre la participación y sobre el poder del teatro en un momento de nerviosismo, en un momento en donde el miedo a veces se apodera. El teatro es mágico, la verdad es que transforma realidad, da palabra a cosas que no nos atrevemos a decir de otra manera en un personaje, y pues estas convocatorias que bien dices hacen participar tanto artistas como a las propias familias, como los monólogos de la contingencia o teatro en casa, en donde ustedes tendrán un papel también. Cuando se vayan acercando los finalistas, pues se podrán presentar en este canal. Este será un espacio para la creación y para que no se rompa en este momento esta comunidad, ¿no? Es un momento de reflexión profunda también. Uh-huh. Alejandra, secretaria, están, bueno, por mencionar un ejemplo, las cápsulas de alas y raíces son de vitamina C, pero C de saber, porque el conocimiento nos fortalece. En fin, hay muchas cosas. A mí me llama la atención que hay varios de los programas en los cuales también hay apoyos económicos a los artistas, porque bueno, como público todo es gratuito, eso es maravilloso. Sin embargo, los creadores, pues bueno, tienen ahí una posibilidad que no sé si es integrar a quienes ya tenían funciones, en fin, actividades programadas a estos programas, o son nuevas. Hay algunas de las convocatorias que incluyen recursos. Así es. Mira, el sector cultural, obviamente, al posponer o reprogramar o cerrar teatros, al posponer actividades, pues
Sabemos que los artistas tienen una poca posibilidad de generar recursos en estos momentos. Entonces, en primer lugar, se tomó una medida que aquellas actividades que se lograran posponer se pagaran independientemente de la fecha en la que se realicen. En esto quiero agradecer al equipo de administración que está haciendo enorme esfuerzo y el jurídico para sacar todos estos pagos de artistas. Esto va a conformar un banco de funciones, de conciertos, de actividades culturales para más adelante, y algunas de estas van a tener salida en esta misma plataforma, porque hay algunas que se van a poder llevar a cabo desde casa. Esto hará una especie de festival en línea. Además de ello, los estados también se comprometieron a seguir la misma política para que no se paralice la actividad a nivel nacional. Tuvimos una reunión virtual con ustedes nos ayudaron a difundirla también con todos los titulares de cultura estatales y tienen el mismo compromiso. Pero había que abrir otras posibilidades para la creación, para alguien que está en su casa, por ejemplo, actrices, actores, que tienen la capacidad de hacer un monólogo sobre lo que está pasando en este momento, sobre lo que significa este momento de estar en casa y de reconfigurar la realidad y los días. Es una enorme oportunidad para la creación. También ahí hay un estímulo económico, por supuesto, para 3 finalistas cada semana. Y después está otra convocatoria que es dramaturgia del confinamiento. Este es un trabajo que se está buscando hacer dramaturgias entre 250 cuartillas y habrá 3 premios ganadores. Esto ayudará también a crear en este momento el espacio. Pues sabemos las grandes obras de arte que se han creado desde el confinamiento por una razón o por la otra, desde el encierro voluntario o no voluntario. Pues bueno, esta será una gran oportunidad. También se está creando una serie de cápsulas con el tema de género y de la violencia en contra de las mujeres y las niñas para tener enorme conciencia en estos momentos sobre este tema. Y algo que invita a las familias o a las a veces hay, estudiantes que viven todos en una misma casa, pues es teatro en casa. Esta es una convocatoria para quienes no se dedican a esto, pero que tienen interés en hacerlo. Habrá la posibilidad de tener contacto con más de 20 maestros de vestuario, de escenografía, de guión, de actuación y de dirección, para que se conformen también proyectos culturales desde los propios ciudadanos que no son necesariamente profesionales de la cultura, pero que sabemos que cada quien tiene una posibilidad extraordinaria de transformar su día si tiene contacto con el arte. Entonces, pues de eso se trata, al mal tiempo, buenas artes. Secretaria, bueno, este es un anuncio importantísimo para la comunidad artística que tenía proyectos con Secretaría de Cultura y también a lo largo de la República Mexicana. Hay que tomarlo en cuenta, que ya sea que se pospongan o que se les dé una salida de otra manera, que sea en línea, ahí no se les está cancelando la oportunidad y se están abriendo espacios con estímulos económicos. Secretaria, propiamente el proyecto, la plataforma Contigo en la Distancia, es muy responsiva en teléfono, en tablet, en computadora. Es un proyecto que no nada más es meter cosas, porque al revisarlo uno se da cuenta que hay una curaduría muy clara, que más que nada está buscando mucho la calidad y el orden, que sea una plataforma fácil de utilizar. Esto seguramente llevó recursos importantes. ¿Cuánto se le ha invertido a esta plataforma y quiénes están participando en su construcción? Pues están participando todas las áreas de la Secretaría de Cultura. Cada quien está curando su propia disciplina, su propia área de trabajo. En el caso de Fomento Musical hace lo suyo, en el caso del Centro Cultural Helénico, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INA. Fíjate que había una gran cantidad de material que se había producido tal vez en los años y no se había difundido lo suficiente. Este es un momento extraordinario para hacerlo.
y también el material que se está haciendo exprofeso para ello. En realidad son recursos que ya tenían las propias áreas para hacer actividades afuera, para hacer actividades en los espacios, y este es nuestro espacio ahorita, este es el espacio al que tenemos que dedicarnos, y estamos haciendo un esfuerzo para que exista una cantidad para esta convocatoria general también que está ya en la plataforma, que tiene que ver con todas las disciplinas y la posibilidad de creación en esto: cine, cortometraje, teatro, artes visuales. En todas estas plataformas habrá pues estímulos económicos para que esto no se frene. Dispusimos del recurso que los estados ya tienen, con un acuerdo que tuvimos con ellos en esta reunión, que se destinara 1 millón por estado, más otra parte que va a poner la federación. Entonces estamos hablando más o menos de cerca de 40 millones de pesos que se ponen en la plataforma para la creación. Esto es una convocatoria única, es una convocatoria que tiene un papel de profunda solidaridad con el momento que estamos viviendo. No serán montos muy grandes porque queremos que se prolongue, sabemos que esta crisis va a durar algún tiempo, entonces pues afrontarla como gobierno de México con este sentido social que caracteriza esta administración. Bueno, y bueno, finalmente solamente un comentario sobre la importancia de la cultura, la importancia de la creación artística, la importancia de las artes, de la literatura, de todo que está incluido en esta plataforma. Justo en estos momentos pareciera que esto es lo que está dando mucha luz a la gente que se encuentra en sus casas. Ay, así es. Fíjate que creo que, nosotros que estamos tan cerca, que somos, podríamos decir, consumidores cotidianos de alguna expresión o de algún concierto, exposición o alguna manifestación artística, este es un gran momento para el acercamiento de un público mucho mayor al arte, porque el arte tiene una capacidad de entrar en el sistema nervioso, de cambiar la realidad, de tener una posibilidad de imaginar mundos. Ahora el papel de la creatividad y de la imaginación es fundamental en momentos como estos, en donde hay que combatir el miedo, hay que combatir el estrés, hay que combatir la angustia, y pues tenemos una manera poderosísima de colaborar en ello desde las artes, desde las distintas manifestaciones culturales. Entonces, pues es lo que hay que aportar. Esto, si bien estamos hablando de un derecho humano, que es el acceso a la cultura, también el acceso a la creación, a la imaginación, a saber que estoy segura que mucha gente descubrirá pues dotes que tenía que no era ni siquiera parte de su vida cotidiana, gracias a este espacio de pues único que nunca habíamos vivido, y que pues ojalá que surja algo positivo. Estoy segura que lo hará a partir de la cultura, que es muy poderosa en estos momentos, y ponerla en las manos de manera muy democrática, como lo es esta pandemia. Así hay que, a través de la cultura y del arte, sanar en lo que nosotros podamos. Secretaria, te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias a ustedes, y pues un abrazo y gracias por su trabajo. Muy buenas noches, y nosotros nos vamos a la pausa. Todavía hay mucho más aquí en Noticias 22. Bueno, es viernes de Mirar Músicas. Así es, está Juan Arturo Brennan vía Skype con nuestro compañero Rafael García Villegas. Esperemos que se haya quitado el short y puesto pantalones. Juan Arturo Brennan, para este enlace de Mirando Músicas. ¿Cómo estás, mi querido maestro y amigo? Rafael, buenas noches a ti. Laura Huemansin, la otra Laura, todos en cabina, buenas noches. En cuanto a tu pregunta, no. De aquí para abajo, no. Así nos quedamos entonces, maestro. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Juan Arturo?
Mira, en el entendido de que estrictamente no hay nada que recomendar de ver ni oír ni de mirar músicas en vivo, me voy a dedicar estos viernes, salvo que se me ocurra alguna idea realmente buena, a platicarles algunas anécdotas histórico-musicales interesantes, divertidas y ofrecerles algunos fragmentos de esa música con la intención de que vayan y busquen y escuchen. Voy a tratar de que la selección sea más o menos variada e interesante. ¿Te parece? Me encanta la idea. ¿Con qué arrancamos, mi querido Juan Arturo? Vamos a arrancar con una historia musical realmente fascinante. En los 1870s apareció, y no miento, en una verdulería de Salzburgo, una partitura a la que le faltaba la primera hoja, no tenía el nombre del compositor, y resulta que es una obra, una misa barroca monumental a 53 partes, no quiere decir que sean 53 músicos, 53 líneas musicales distintas, una enorme misa a la que se conoció desde entonces como la Misa de Salzburgo o Misa Salisburgensis. Resulta que no era la partitura original, sino una muy buena copia hecha en la época, en los 1600. Y el archivista que primero la recibió, la vio y por sus pistolas, literalmente, como si fuera un sicario, le puso el nombre de un autor, Orazio Benevoli, un compositor barroco italiano que solía componer músicas así de espectaculares, pero se la puso por sus propios gustos. ¿Ok? Okay. Pasa el tiempo y se sigue suponiendo que la misa era de Orazio Benevoli y se sabe que mucho tiempo después el propio Gustav Mahler se asomó a la partitura cuando estaba componiendo su Sinfonía de los 1000 para darse un poco de idea de cómo manejar una componente de tantas voces, tanta orquesta, tanto coro. Entonces esta es la anécdota. El caso es que pasaron los años y esta misa se hizo relativamente famosa en el medio musicológico y se empezaron a hacer puestas en música de todo esto y hacer grabaciones. Es una misa realmente espectacular que no es de Orazio Benevoli, pero para darles los datos duros de quién sí es y todo, se los voy a dar después. ¿Les parece si escuchamos un fragmento del Kyrie? Es realmente una música monumental. Escuchemos. Música hermosa, poderosa. Recapitulando, van a comprar aguacate, les envuelven los aguacates en una partitura, la partitura empieza a circular, la descubre, le ponen Misa de Salzburgo. ¿De quién será? Vamos a inventar ahí que es el fulanito. Después Mahler llega a la ley. ¿Qué pasa, Juan Arturo, después de esto? Bueno, de hecho, antes, más o menos, años después de que Mahler la viera, las herramientas musicológicas habían avanzado mucho. A revisar qué tipo de papel pautado era y que si la tinta y el lenguaje, toda una serie de cosas, y finalmente, una historia muy complicada, se le atribuye a ese gran compositor del barroco bohemio que fue Heinrich Ignaz Franz Weber, porque además la partitura venía acompañada, esta de la misa, con un motete a San Ruperto, exactamente partitura del mismo tamaño y las mismas 53 partes, entonces hay toda una serie de indicios que apuntan hacia la autoría de Heinrich Ignaz Franz Weber. Les recomiendo muchísimo la música. Hay 3 grabaciones, ya, una de ellas que era originalmente en LP ya está masterizada y 2 originales en compact. Una dirigida por Ireneu Segarra. Por cierto, estoy seguro que el señor Camus nos va a hacer favor de subir las portadas a la pantalla. La primera de ellas de 1974, dirigida por Ireneu Segarra. La segunda de 1997, dirigida por Paul McCrish. Y la tercera del año 2015, muy reciente, dirigida ni más ni menos que por Jordi Savall. Wow. Cualquiera de las es muy buena, yo recomendaría particularmente las de McCrish y Savall porque tienen un sonido originalmente digital y y los folletos que contienen, que traen las grabaciones, traen toda la historia detectivesca de cómo se pudo llegar finalmente a atribuir la autoría de esto al señor Heinrich Ignaz Franz Weber. No dejen de escuchar, por favor, la Misa Salisburgensis o Misa de Salzburgo de Weber. Es una obra del alto barroco, una misa absolutamente espectacular que les va a levantar el ánimo en estos días. Y para concluir, un par de recomendaciones, 3 recomendaciones. Punto número 1, revisen el sitio de la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara. Están disponibles algunos videos de forma gratuita, ya había algunos muy importantes. 2, la Sinfónica de Minería en su sitio de Facebook, @Orquesta Minería, está pasando jueves, viernes y sábado, ensayo, conferencia de apreciación musical
y concierto de la temporada de Beethoven 2018. Esto es jueves, viernes y sábado, 19, 19 y 17 horas. Y finalmente, mañana sábado todo el día, a través de la Deutsche Grammophon, de esta etiqueta discográfica importantísima, estará también vía streaming un festival de piano. Mañana es el Día Mundial del Piano y estarán videos con los pianistas que graban para Deutsche Grammophon, que son de los mejores del mundo. Ahí tienen indiscutiblemente. La Orquesta de la Radio Bávara, el Día Mundial del Piano y Sinfónica de Minería con Beethoven por las redes sociales, por los sitios, por el YouTube. ¿Y qué nos preparaste para cerrar esto, Juan Arturo? Vamos a seguir escuchando entonces un fragmento más del Kyrie de la Misa Salzburgensis de Heinrich Ignaz Franz Weber. Muchísimas gracias. Un abrazo, Juan Arturo. Muy buenas noches. Lo más grueso del barroco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes.